En el vasto océano Atlántico, entre el vaivén de las olas y el susurro del viento, existe una historia que ha fascinado y desconcertado a generaciones enteras. Es la historia del Mary Celeste, un barco cuya travesía quedó marcada no por el destino al que se dirigía, sino por el misterio de su final. Una historia envuelta en niebla, con más preguntas que respuestas, y que hasta el día de hoy sigue despertando la imaginación y la curiosidad de todos aquellos que se atreven a sumergirse en sus aguas. Todo comenzó en 1872, cuando el Mary Celeste, un bergantín mercante estadounidense, zarpó desde el puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo viajaban el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija Sofía y una tripulación escogida cuidadosamente por el propio capitán. El cargamento era valioso, 1.700 barriles de alcohol industrial, un material de alto riesgo pero de gran demanda en la Europa de la época. El Mary Celeste era un barco sólido, de buena reputación, y el capitán Briggs, un hombre experimentado, respetado tanto por sus colegas como por su tripulación. No había razón para temer por la travesía. Sin embargo, el destino tenía otros planes para este navío y su gente. Un mes después de su partida, el 5 de diciembre de 1872, un barco británico llamado Dei Gracia avistó al Mary Celeste cerca de las Azores. A simple vista, parecía navegar a la deriva, sin rumbo fijo. Al acercarse, los marineros del Dei Gracia notaron algo extraño. No había señales de vida a bordo. Decidieron abordar el barco y lo que encontraron allí fue un misterio que los perseguiría por el resto de sus días. El Mary Celeste estaba completamente vacío. No había rastro del capitán, de su familia, ni de los 7 tripulantes. La cubierta estaba mojada, pero no mostraba señales claras de violencia. El timón se encontraba libre, las velas estaban dañadas, pero no destrozadas. El cargamento, salvo 9 barriles de alcohol que habían sido abiertos, estaba intacto. En los camarotes, las pertenencias personales permanecían en su lugar, y la comida en la despensa estaba lista para ser servida. Incluso el reloj del barco seguía funcionando, pero la tripulación simplemente había desaparecido. Desde ese momento, el Mary Celeste se convirtió en leyenda. Los rumores y las teorías no tardaron en aparecer. ¿Había sido víctima de piratas? ¿Un motín sangriento? ¿Una tormenta inesperada? ¿O tal vez una fuerza desconocida, algo más allá de la comprensión humana? El misterio del Mary Celeste ha sido analizado y discutido durante más de un siglo. Las investigaciones oficiales de la época descartaron la posibilidad de un ataque pirata o de un motín. No había señales de lucha ni de robo. Los documentos y registros del barco estaban en orden, y la última anotación en el cuaderno de bitácora, fechada el 25 de noviembre, no indicaba nada fuera de lo común. Sin embargo, el hecho era innegable. Todos a bordo habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos sugirieron que una fuga de alcohol de los barriles pudo haber causado vapores tóxicos, lo que llevó a la tripulación a abandonar el barco apresuradamente en una lancha salvavidas, temiendo una inminente explosión. Pero el barco nunca explotó, y jamás se encontró la lancha ni los cuerpos de los desaparecidos. Otros pensaron que quizás una ola gigantesca barrió la cubierta, arrastrando a todos al mar en un instante, pero no había daños suficientes en la estructura del Mary Celeste para sostener esa teoría. Incluso se llegó a hablar de fenómenos paranormales. Se tejieron historias de triángulos misteriosos, de monstruos marinos, de abducciones extraterrestres. El Mary Celeste se transformó en el arquetipo del barco fantasma, navegando eternamente por los océanos del misterio y la imaginación. Lo cierto es que, al regresar el Mary Celeste a puerto, el caso fue objeto de una exhaustiva investigación. El capitán del Dei Gratia y su tripulación recibieron una recompensa por haber rescatado el barco, pero las sospechas y los rumores lo siguieron durante años. Se llegó a insinuar que ellos mismos podían estar implicados en la desaparición, aunque nunca se encontraron pruebas que los incriminaran. A lo largo de los años, el Mary Celeste fue vendido y revendió varias veces, cambiando de dueños y de rutas. Ninguno de sus posteriores capitanes logró borrar la sombra del misterio que lo acompañaba. Finalmente, en 1885, el barco terminó naufragando cerca de Haití, cerrando el último capítulo de su historia, pero dejando abiertas todas las preguntas. El caso del Mary Celeste nos invita a reflexionar sobre el poder del mar, sobre la fragilidad de la vida humana frente a los elementos y sobre los límites de nuestro conocimiento. Hay algo en estas historias, en estos enigmas sin resolver, que nos conecta con nuestro deseo más profundo de comprender el mundo que nos rodea. Quizás nunca sepamos con certeza qué ocurrió aquella noche fatídica a bordo del Mary Celeste.
Tal vez los secretos del océano permanezcan ocultos para siempre, custodiados por las olas y el viento, pero es precisamente esa incertidumbre, esa sensación de asombro y de misterio, lo que mantiene viva la leyenda. El Mary Celeste navega aún en la memoria colectiva, recordándonos que, por más que avancemos en la ciencia y la tecnología, siempre habrá rincones del universo que se resisten a ser comprendidos. Y es en esos rincones donde nacen las historias que perduran, las que inspiran a nuevas generaciones de curiosos, aventureros y soñadores. Si te ha fascinado este relato y quieres seguir explorando los grandes misterios de la historia, no olvides dejar tu like, comentar cuál es tu teoría favorita sobre la desaparición del Mary Celeste y suscribirte al canal de Las Crónicas de Tito. Aquí, cada semana, te llevamos de la mano por los enigmas más sorprendentes del pasado y del presente. Únete a nuestra comunidad de exploradores y mantén viva la pasión por el misterio. Hasta la próxima travesía.